Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom y en los demás medios de difusión que tiene la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para compartir los análisis estratégicos que hacemos aquí, siempre con miras a formar, a coadyuvar a personas que tengan una visión estratégica y que actúen como estadistas en cada una de las acciones. El tema de hoy es demasiado extenso. Solamente daremos algunos chispazos y aspiramos a que con esos chispazos, esos pincelazos, generemos la idea de lo que es la cultura de la seguridad dentro de la guerra, dentro de la política y dentro del desarrollo nacional. Hay mucha literatura, demasiados documentos sobre esto, pero vamos a tratar de centrarnos en el principio de la seguridad dentro del contexto de la estrategia militar, tratando de extraer algunos puntos de vista que se puedan aplicar en la dinámica del ejercicio político. Vamos a comenzar por traer aquí uno de los miles de pósters que circularon durante la Segunda Guerra Mundial para que nos demos cuenta de que desde hace rato, desde siempre, esta preocupación de la seguridad ha sido total y, sin embargo, a pesar de que se ha querido formar cultura alrededor de los temas de seguridad, siempre han habido problemas graves y han ocurrido sucesos lamentables. Decía, dice el póster, es como una historieta contada en continuidad, que un soldado canadiense, o mejor, el póster lo titulan, comencemos por el principio, lo titulan la serie, porque es una serie de conversar o hablar descuidadamente trae posibilidades o lleva a la tragedia en las épocas de guerra. Repito, esto era una continuidad, era un proyecto. Y con esto nos estamos adelantando un poquitico a algunas de las enseñanzas que deja la estrategia política cuando veamos la guerra psicológica, que es absolutamente apasionante. Donde estudiemos un montón de cosas aquí de el manejo de los efectos psicológicos, la guerra política, la guerra de masas, la guerra de organización, vamos a ver que eso tiene mucha profundidad y que son cursos enteros, de meses. Pero aquí trataremos, como hoy, es de crear la idea que la seguridad es un proceso de cultura. Entonces nos presentaban este póster de esa serie, hablar descuidadamente, hablar sin cuidado, conduce a la tragedia en las épocas de guerra. La primera figura, la número uno, un soldado canadiense está llamando a la novia para contarle todo lo que hace en el entrenamiento y para dónde van. La novia, como suele suceder entre los seres humanos, guarda muy bien el secreto. Se lo cuenta al papá. El papá va al club y se lo cuenta a los amiguis. Y entre los amiguis está el espía. El espía le pasa la información a los que corresponden, entre ellos el saboteador, y aquí vemos cómo el tren vuela en pedazos. Donde se desplazaba la tropa, inclusive el novio de la niña que tuvo la indiscreción y el propio novio que se puso a contar. Parece que fuera como una historieta, pero es una forma muy sencilla con la que el ejército de Canadá instruyó a sus tropas en la Segunda Guerra Mundial, porque eso ya era común que ocurriera. Otro volante, otro panfleto relacionado con eso fue advertencia, hablar sin cuidado puede ayudar o podría ayudar al enemigo. Si como ustedes ven es la misma continuidad, el mismo hilo conductor. Y las recomendaciones, no discuta, no hable sobre movimientos de tropas, planes de defensa, ubicación de fábricas de municiones, vuelve y le habla de los movimientos de tropas, todas la infraestructura que tengan, logística, la producción de aeronaves, lugares de abastecimientos. Manténgase en guardia,
esté atento. Entonces vemos cómo la seguridad es algo que tiene que ir inherente al ejercicio de la actividad bélica o política, ya vemos por qué, haciendo la protejación. Miren otro volante. Los trazos, las trazas de hablar sin cuidado son juntadas por el enemigo y arma el paquete. Entonces, la inteligencia enemiga está haciendo eso porque la propia hace lo mismo. Porque la inteligencia se define fundamentalmente como la recolección, interpretación, evaluación, análisis y difusión de los datos para la agencia correspondiente ejecute una operación. Entonces vemos que aquí el anillo nazi significa el nazi de inteligencia que está recibiendo toda la información y le falta una piecita para armar el rompecabezas y entonces lo arma y concluye que hay un convoy que zarpa esta noche con dirección a Inglaterra llevando municiones y armas y ese convoy puede ser emboscado. Otra forma, como vemos, de ir constituyendo esa cultura de la seguridad. Y otra, estas se le entregaban mucho a los soldados cuando salían de permiso en los bares de Europa. Entonces le dan el mensaje, usted olvida, pero ella recuerda. ¿Qué le decían con eso? Que hablar sin cuidado, hablar de manera descuidada, no observar las medidas de seguridad y comentar delante de personas extrañas puede llevar a una falla. Y como una de las grandes debilidades de los seres humanos, de los hombres, son las mujeres, entonces ahí le estaban repitiendo siempre que no sabía quién podría ser el espía. Y eso lo hemos visto en infinidad de películas y cuentos y novelas, etcétera. O sea que es una forma más de volver sobre el proyecto, hablar de manera descuidada, o hablar sin cuidado. Entonces vamos viendo aquí que la seguridad, además de ser un principio de la guerra, además de ser una política de Estado, debe ser una cultura organizacional, parte de la cultura organizacional. Debe ser parte de una cultura profesional, individual y colectiva. Esta es más dramática, ¿no? Por hablar sin cuidado, fue el primero allí, o cayó allí como el primero. Entonces, indica que alguien abrió la boca y dijo más de lo que tenía que decir. La información le llegó al adversario y mire cómo cayeron esos paracaidistas que estaban desembarcando supuestamente de sorpresa y les aplicaron el principio de la seguridad y los eliminaron. Otra que se le entregaban, las palabras descuidadas pueden producir desastres. Y se le están diciendo a los marineros para que no hablen más de la cuenta, para que siempre mantengan la seguridad. La otra, hablar sin cuidado lo lleva a la tumba, hablar descuidadamente. Y finalmente, porque son muchas más, eh, le dice, usted nunca sabe quién está escuchando. Aquí van dos, un oficial de graduación acompañado de otro de menor graduación y van hablando en el tren y no saben quién lo está escuchando. Pero hay dos señoras ahí escuchando y le advierten, usted nunca sabe quién está escuchando. Hablar en forma descuidada o no tener cuidado para hablar cuesta vidas humanas. Entonces, hecha este preludio para comenzar a ver lo de seguridad, que es interesante a manera de motivación conocerlo, reiteramos, la seguridad es principio de la guerra, es política fundamental de Estado y a la vez es el medio de subsistencia que tienen las tropas, porque pueden tener todas las potencialidades, pero si no hay seguridad, es decir, si no hay contrainteligencia, porque todo lo que se haga en nombre de la seguridad es contrainteligencia. Un curso básico de contrainteligencia dura 6 meses. Imagínense todo lo que se estudia allí. Bueno, entonces ahora entremos ya en el fondo de lo que es la cosa, de qué es lo que vamos a ver hoy. Dentro de las funciones del Estado o cómo se estructura el funcionamiento del Estado, partimos por decir que el Estado es un ente que tiene un poder político
y un poder jurídico. Al ser un ente, quiere decir que está vivo, ¿no? No hay entes muertos. Ente significa vida. Ya dejó de ser ente el día que se muera. Entonces, es un ente que tiene una contextura, una arquitectura política y una arquitectura jurídica, que tiene unos atributos, que es un poder soberano, porque radica en el pueblo que lo eligió y no es estático, debe estar actuante y dinámico en torno a lo que sucede en todo su contexto cercano y lejano. Y tiene como fines esenciales el bien común. El principal es ese, el bien común, o sea, el bienestar de todos los ciudadanos, y que actúa ejerciendo determinadas funciones que están regladas y aprobadas por el constituyente primario. Eso, esos tres elementos de ser un ente con arquitectura política y jurídica, ejercer un poder soberano, ser dinámico y buscar el fin común, el bienestar común de sus asociados, nos lleva a otra explicación mucho más larga, que debe ejercer determinadas funciones para alcanzar o para realizar fines eh, con base en la función administrativa, la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Esto es cuestión de temas de cívica y democracia. Pero si nos devolvemos aquí al primer párrafo, dice que proporcionar condiciones para que se dé y subsista la convivencia humana. Entonces aquí ya nos va dando una explicación más lógica. En el tercer párrafo habla de lo fundamental, de la arquitectura jurídica, de la arquitectura política. Pero en el primer párrafo, y por eso lo hicimos primero tercero y luego primero, va al grano, a lo que es dar y permitir la subsistencia o que la comunidad humana que integre ese Estado tenga convivencia pacífica y proactiva. Esto quiere decir que ese fin esencial de satisfacer, que esté en el segundo párrafo, las aspiraciones e intereses colectivos permanentes, debe tener como mínimo dos columnas que son inamovibles, que son la seguridad y el desarrollo, seguridad nacional y desarrollo nacional. Hay muchas escuelas de pensamiento alrededor del Estado y tienen distintas formas de presentarlo. Algunas lo abren en 14, 15 vectores y cada una le pone una adecuación. Pero si los agrupamos de manera lógica y contextual, vemos que son dos. El bien, la función primordial, la misión principal, el propósito superior, como lo queramos llamar, es el bienestar de esa comunidad. Y para lograrlo, entonces, cuenta con dos pilares fundamentales que son la seguridad y el desarrollo, y que alrededor de eso gravita una estructura o una arquitectura política y una jurídica. No tiene más. Esa es la forma sencilla de explicarnos de dónde viene la seguridad y por qué la seguridad, como lo decíamos, es principio fundamental de la guerra, es cultura para la política y es necesidad para la subsistencia del Estado. Ahora aquí vemos una de las tantas divisiones que nos presentan. Las trajimos simplemente a manera de contexto para que nos demos cuenta que lo que tenemos que entender al final de todo esto es que se busca el bienestar, como está aquí resaltado. Y aquí lo parten en un montón de subdivisiones y se las asignan. Mantener el orden público al ejército, defender el territorio, perdón, la policía, defender el territorio del ejército, las relaciones exteriores con la Cancillería, las leyes del Parlamento, los ministerios que regulan la economía del trabajo, etcétera. Pero si usted coge una bolsita, dos bolsitas, y va echando, esto corresponde aquí, esto corresponde aquí, finalmente llega a la conclusión que hay una bolsita que se llama desarrollo nacional y otra bolsita que se llama seguridad nacional.
Miremos aquí ahora otro contexto interesante que nos ayuda. Volvemos al punto principal, la función, la misión, el propósito general del Estado será suministrarle, proporcionarle bienestar general a sus asociados. Y volvemos al punto, por medio de algo que se llama la seguridad nacional y algo que se llama el desarrollo nacional. Son los dos pilares que soportan todo lo que está allí haciendo funcionar el Estado como tal. Y esos dos pilares tienen a su vez cuatro elementos que gravitan sobre lo que llama el poder nacional. En nuestro caso, en la doctrina de seguridad y defensa colombiana, consideramos que son cuatro subpilares que sostienen a los dos pilares principales, que son el poder político, el poder económico, el poder militar y el poder psicosocial. Entonces, no es sino combinarlos y el político se combina con el militar y garantiza seguridad. El político se combina con el económico y el psicosocial y garantiza desarrollo. Pero ya vamos a ver que en una nueva concepción estratégica de la seguridad se le da una nueva dimensión que se llama la seguridad multidimensional, que ya es coger todos esos cuatro elementos y darle una nueva configuración para que la seguridad y el desarrollo sean más armoniosos. Pero en síntesis, ese es el bosquejo elemental como entendemos que debe funcionar el Estado para garantizar el bienestar general de sus asociados, por medio de la seguridad y el desarrollo. Y eso gravita sobre cuatro ejes de poder nacional, que son el político, el económico, el militar y el psicosocial. Y en el psicosocial cabe cualquier cantidad. Ahora miremos lo que acabábamos de decir del tema de la seguridad multidimensional, que es un nuevo concepto muy acercado a la gobernanza, pero desafortunadamente muy manipulado, porque se ideologiza, como sucede cuando estudiamos aquí, que lo vimos en detalle, la Agenda 2030 de la ONU, que no es tan mala como dicen sus críticos, ni es tan buena como dicen los que la hicieron, pero es una agenda internacional de la cual somos signatarios o somos parte y lo mejor es adecuarla a lo que nos corresponde, pero no llegar al descaro que tuvo el gobierno del presidente Duque de colocar en la página web de la presidencia que la agenda o que los objetivos nacionales de Colombia eran los mismos de la Agenda 2030 de la ONU, porque allí lo que hay es unos lineamientos generales que, repito, por ser signatarios, hay cierta vinculación. Ojalá la vinculación fuera total de todos los países, es el ideal cuando se traza eso, pero no es vinculante totalmente. Por ende, la seguridad multidimensional es otro aspecto que tenemos que estudiar y quien quiera participar en política y no tenga claros estos elementos termina como Petro, hablando barbacha y confundiendo a la gente y metiéndole ideología y torciéndola, igual que ha pasado con quienes tuercen el contexto de la Agenda 2030, que aquí la estudiamos en sus eh, casi dos docenas de aspectos claros que tiene y nos dimos cuenta que es muy importante, que no está tan ideologizada como la pintan, sino que de lado y lado la quieren ideologizar y se la petaquean, que es otra cosa. Entonces la seguridad multidimensional es un concepto, un contexto, como su nombre lo indica, que tiene varias dimensiones, varias vertientes, que trae varios asuntos tratando de confluir en un solo contexto. Y comienza por la seguridad nacional. Aquí tendríamos que hacer otros talleres para analizar lo que es la diferencia entre defensa nacional y seguridad nacional.
pero definámoslo de la manera más sencilla para que todos quedemos claros. La seguridad, la defensa es previsión y la seguridad es acción, acto y potencia como en la teoría aristotélica. Entonces la defensa es lo potencial, la seguridad es la acción, el acto. Entonces la seguridad nacional son todas las medidas activas y pasivas que toma un Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos por medio de la protección de las fronteras, de la seguridad terrestre, de la fortaleza institucional y de los planes y proyectos de gobierno en torno al desarrollo nacional. La seguridad ciudadana ya es mucho más específica y es la que fundamentalmente cumple la Policía Nacional, en lo cual son expertos todos nuestros policías porque se preparan todo el tiempo en todos sus cursos y conocen muchísimo de este tema. Aquí los hemos tenido varias veces en la fundación hablándonos de eso. Y todos los que han venido nos dan siempre una ilustración muy grande. Entonces son dos aspectos diferentes. La seguridad nacional es el contexto nacional, es la subsistencia del Estado como tal. Y la seguridad ciudadana mucho más enfocada en aspectos de lucha contra la delincuencia, en convivencia, fundamentalmente convivencia, porque siempre se quiere indicar que la policía es solamente para reprimir delincuentes y resulta que eso es todo un contexto de seguridad ciudadana. Y en tercera medida encontramos la seguridad humana y aquí es donde patinan los izquierdistas, porque resulta que la seguridad humana está concebida es como la yuxtaposición, la integración, la interacción de las diferentes seguridades en el campo social y jurídico que constituyan o contextualicen la gobernanza. Es otra cosa muy distinta a la politiquería que le ha querido meter en el caso de Colombia el señor Petro a la seguridad humana. Él quiere meterles un cuento de que detrás de eso hay un proyecto salvador que nunca había existido en Colombia y que llegó un izquierdista a implantarlo. Pero la seguridad humana lo que tiene que ver es con visiones estratégicas de Estado, que los planificadores de los ministerios de Desarrollo, Hacienda y el COMPES y todos los que manejan la alta política de temas de seguridad alimentaria, de provisiones para el bienestar mínimo de las personas, de actividades de desarrollo a largo plazo en el agro y en la ciudad, de evitar el acaparamiento y facilitar el abastecimiento de todos los bienes y servicios, inclusive de pensar con el Ministerio de Educación en cuántos tecnólogos necesita el campo, cuántos necesita la piscicultura, cuántos necesita la explotación maderera, etcétera. O sea, unos planes estratégicos muy bien jalados, no eso que tenemos aquí en Colombia, que llaman plan de desarrollo y nadie lo entiende ni sabe para qué es. Entonces, esos son los aspectos que maneja la seguridad humana en el campo social, que los enfoques de la educación se adecúen a las exigencias y a los estándares internacionales. Gracia con esos exámenes que nos hacen a cada rato y nuestros niños no los pasan. Que haya un sistema de seguridad social para que cuando la persona se queda desempleada, el Estado le ayude y exista la forma de que todas las personas coticen para su retiro y que quienes tengan inhabilidades que no les permitan tengan la protección del Estado y en especial las comunidades vulnerables, que no son solamente los que son más pobres, sino la tercera edad, la niñez, en todos los estratos sigue siendo vulnerable. Entonces vemos que el contexto de la seguridad humana es algo muy diferente a como nos lo quieren vender aquí, de una lucha entre ricos y pobres, y que es el aspecto complementario a dos formas de la seguridad que ya existían y han existido por mucho tiempo. La otra seguridad también existía, lo que pasa es que no se le ha dado una contextualización académica, pero es por ahí y no por otro lado. Tiene que ver también con los derechos que tiene toda persona a vivir dignamente, a consumir
agua pura, a tener acceso a un sistema de salud que sea decente, a tener acceso a unas vías que le permitan moverse dentro de su país libremente, a que tenga el acceso a las entidades del Estado, y allá comienza a jugar lo jurídico, para que lo asesoren y le faciliten los caminos para desarrollar la libre iniciativa y la libre empresa, para que pueda interactuar con las eh, entidades del Estado en el desarrollo de cualquier proyecto cultural, cívico, social, etcétera, para que tenga un reconocimiento como persona y tenga un respaldo jurídico en cada una de esas actividades, y no se le niegue, por ejemplo, que abra una cuenta en un banco, porque en los países totalitarios eso es privilegio, aquí no, tiene que existir eso, y muchas más seguridades de lo que es la interacción social y jurídica de los seres humanos entre sí y con el Estado. Entonces vemos que esas tres seguridades son justapuestas, que son coordinadas, que tienen un contexto multidimensional. Bueno, pero sigamos porque esto es larguísimo y cada cosa tiene. Hay un cuadro negro sobre el tercer aspecto de de la seguridad humana, mi coronel. No Hay un entiendo. cuadro negro de Facebook, seguramente. No, no hay nada. Entonces, debe ser que cuando se mueve el cursor aparece alguna Sí, dice pantalla. seguridad Está. humana, el último cuadro grande a la derecha, y se divide en seguridad social y la palabra con la cual se denomina la segunda está tapada por un cuadro negro de Facebook. ¿Quién sabe qué será eso? Bueno, sí, jurídica, jurídica. Jurídica. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahora pasemos aquí a algo que en nuestro caso el señor Petro ha satanizado y armó una tormenta en un vaso de agua con el cuento de Pegasus. Partamos de un principio. Pegasus se necesita y punto. Eso es todo. Pegasus se necesita. Que se le dé un mal uso por parte de quienes tienen el poder es otra cosa, pero es absolutamente necesario todos esos sistemas de seguridad para garantizar la subsistencia de la nación y del Estado. Entonces tenemos que gran parte de la seguridad depende de la inteligencia. Eso no se puede negar. Es que se ideologiza, y los comunistas desde siempre han sido expertos en satanizar la inteligencia, pero cuando llegan al poder lo que hacen es fortalecerla y dependen de ella. Si ustedes revisan la historia de la Revolución Cubana, era un odio visceral y un cuestionamiento radical contra la inteligencia del Estado, no solamente la inteligencia militar, la inteligencia, los servicios de seguridad. Y cuando llegan al poder, o cuando llegaron al poder, lo primero que hicieron fue fortalecer la inteligencia. Y es más, la narcodictadura cubana, porque comenzó a ser narcodictadura desde el 61, comenzó a llevar opio, y luego coca, y luego marihuana hacia Estados Unidos, y está probado con documentos, como lo hemos demostrado aquí en la memoria histórica, desde el año 61, eh, radica toda su fortaleza es en los servicios de inteligencia. El señor Putin es fuerte y poderoso por los servicios de inteligencia. Los ayatolás son muy fuertes en Irán por los servicios de inteligencia. Y ni se diga China, allá sí es que van descabezando al que no está de acuerdo con el Partido Comunista. Y Corea del Norte, ni para nombrarlo. La fortaleza de Israel para haber resistido tantos embates está en su inteligencia. Y los grandes golpes que se le causaron a la guerrilla aquí en Colombia en las décadas del 10 al 20, del 0 al 10 y del 10 al 20 en el siglo XXI, dependieron de la inteligencia. Entonces la inteligencia es algo esencial. Que haya quien la malutiliza, eso ya es otra cosa, pero el Estado requiere. ¿Y cómo se desarrolla ese ciclo de inteligencia? Como el de estructura operativa, no de cuántas personas la integran, sino de estructura de actividad. Tiene una dirección
con unos organismos que planifican y otros que organizan. Así funciona eso. Y la organización, pues en Colombia es sui generis, la Policía Nacional tiene un servicio de inteligencia muy bueno para la seguridad ciudadana, y las fuerzas militares han tenido también un buen servicio de inteligencia. El antiguo DAS lo tenía, luego lo torcieron y se pusieron a seguir a periodistas y a magistrados y a otras personas, y ahí están los problemas que nos han surgido por utilizar más los servicios de inteligencia. Y entonces hicieron como el que vendió el sofá para acabar con la infidelidad y le cambiaron de nombre, pero no le han cambiado el objetivo, el mal uso de los objetivos que tiene eso, y menos ahora que sabemos en manos de quién está el Estado. Pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que tiene un sistema de planificación y otro de organización, y ahí radica la dirección todo el tiempo. Y tiene unos organismos de obtención. Básicamente, el objetivo de los que la obtienen siempre es determinar la capacidad de más probable adopción del blanco que se está investigando. Esa es la inteligencia en todos los campos, militar, política, estratégica, técnica. Se hace con ese propósito, adivinar las intenciones, no adivinar, porque la inteligencia de la palabra es condenable, determinar mediante unos elementos esenciales de inteligencia, que son unas preguntas que se formulan a las agencias y a los agentes y a las fuentes para que ellos contesten, y se comienza a copiar eso y se le da una clasificación de pertinencia y credibilidad, y de esa manera se va estructurando hasta que se hace un ejercicio a nivel estratégico, que es la valoración, lo que se recibe, porque toda información que se recibe puede ser exacta, inexacta, falsa, verdadera, completa o incompleta, pero hay que recibirla y tratar de adecuarla al rompecabezas que veíamos ahora que estaban armando allá para completar una operación. Luego hay unas personas que analizan, que son eso, analistas, especialistas, y entre más experiencia tienen, pues mejores análisis hacen. Luego se toman esos análisis, se integran en un solo paquete y se hace la interpretación. Este es el trabajo, digamos, el más valorado, porque es cuando se determina qué información es útil, cuál no es útil, y cuál apunta a un objetivo, y se trabaja a partir de ahí. Y luego se difunde. ¿Y se difunde a quién? Pues a las entidades que le corresponden. ¿O para qué más se difunde? Para que los organismos de obtención la complementen, que le falta, o para actuar sobre el objetivo. Entonces, este es el ciclo de inteligencia a nivel estratégico. A nivel táctico, mucho más práctico para que lo entendamos, hay un proceso de recolección, una actividad de procesamiento y análisis, una de difusión y explotación, otra de retroalimentación, y vuelve a planear, porque es un ciclo, es cíclico. Hay muchas más formas de presentarlo. Aquí queremos presentarlo de manera sencilla para que entendamos cómo la inteligencia funciona en la seguridad. Ahora hablemos de la contrainteligencia. ¿Qué es contrainteligencia? Su nombre lo indica. Son todas las medidas activas y pasivas que se toman desde un Estado o desde una entidad para evitar que el adversario obtenga información propia. Aquí vemos los aspectos sobre los cuales se puede hacer inteligencia contra un país o quienes lo pueden hacer. Entonces están los espías, están los hackers, están los agentes enemigos o los agentes propios que se pueden torcer, está el crimen organizado, están las leyes internacionales que establecen unas normas, están los procesos de ciberseguridad, las posibilidades de sabotaje o terrorismo, las fórmulas que hay para investigar, las bases de datos, los especialistas, los abogados especialistas que pueden coadyuvar con las leyes vigentes, los documentos con sus clasificaciones,
las agencias del gobierno, los sistemas de observación, la mm, seguridad que deben tener las empresas porque el espionaje industrial es permanente y lo que tenga cada país aliado o adversario. Entonces, este es el contexto donde se desarrolla la contrainteligencia, porque tiene tres campos bien definidos. Uno que es el contraespionaje, y el contraespionaje es la protección de documentos, mensajes de comunicación, desarrollos, planes, proyectos, etcétera. Entonces, todo lo que se haga para evitar que el adversario conozca esa actividad que se está desarrollando se llama contraespionaje, no como Maxwell Smart, el terrible operario del contraespionaje con la 99, no. Eso es un chiste. Aquí el contraespionaje es tomar medidas activas y pasivas para evitar que el adversario o el contrario tenga acceso a cualquiera de esas informaciones que, como vemos, son sensibles en todos los campos de la seguridad nacional, habida cuenta de que ya nos quedó claro que la seguridad nacional no es simplemente el policía o el soldado en la esquina con el fusil o con el bastón o bolillo que llaman, sino que tiene un contexto mucho más profundo. En segunda medida es el contrasabotaje, que es la protección de todas las instalaciones militares, industriales, que tengan que ver con la seguridad nacional, así como los edificios oficiales donde se guardan los documentos y donde trabajan los funcionarios públicos o donde asisten los ciudadanos a interactuar con sus autoridades. Eso hay que protegerlo y evitarle el sabotaje, que es cualquier acto de terrorismo o de destrucción, como lo hacen en las guerras. Y el tercero, un poco particularizado el caso de Colombia, contra subversión o contraterrorismo. Pero resulta que en las guerras, uno de los métodos de aflojar al adversario es infiltrarle grupos de resistencia dentro de su propio territorio para dividirlo y causarle desconcierto. Y eso pues lo hemos visto en muchas guerras con lo que llaman las quintas columnas. Entonces, en Colombia lo vemos por el tema de la subversión, centralizado un poco en la contra subversión y terrorismo, pero realmente es contra todas las actividades que pueda hacer un adversario contra las tropas, todo lo que pueda hacer, bombardeos de bases, ataques, sorpresas, etcétera. Ahora entremos un poco en dos aspectos más profundos de las operaciones especiales de seguridad, que si las miramos con la política, esto es fundamentalmente lo que hacen los grandes genios, como el señor Rondón, a quien le reconocen y lo llaman estratega. No es que sea un estratega venido de Júpiter y Marte, y bueno, simplemente es una persona que aplica técnicas que son tan viejas como la guerra, utilizadas en la guerra psicológica, que es comenzar por entender el, la psicología, la psiquis del adversario, cuál es su forma de pensar, de concebir, de interpretar, de reaccionar, y eso es necesario. Y entonces en la política lo llaman a un gran estratega político, al que descubre que el agua moja, al que descubre que se debe atacar es al adversario. Aquí lo hemos dicho ya varias veces, atáquele la yugular como hace la felino y verá que separa el cuerpo de la cabeza. Y ahí es sobre esos temas que en la guerra, con la contrainteligencia y con la guerra psicológica y desde luego con la información de inteligencia, se le golpea al adversario donde más le duele. Ejemplo concreto, Segunda Guerra Mundial. Japón ataca a Estados Unidos, se desata la guerra y cuando Estados Unidos reacciona ya Japón ha tomado parte de Filipinas y sigue avanzando hacia el sur. Las tropas escasas que estaban en Filipinas bajo el mando del general MacArthur tienen que hacer un movimiento retrógrado, ir haciendo saltos vigilados de retroceso hasta que llegan a Australia y ya no les quedaba sino el mar. Entonces tenían que parar ahí y comenzar el contraataque. Pero Japón ya había extendido mucho sus líneas de comunicación. Entonces viene la reacción
y el general MacArthur comienza a idear unos planes con el almirante Nimitz, el comandante de la Armada, de cómo golpear no de manera frontal, sino con economía de fuerzas, causándole impactos que afectaran la psiquis de los japoneses. Y se dedican a estudiar documentos y analizar entrevistas de soldados japoneses capturados y de espías. Y entonces le determinan cosas como que a los soldados japoneses no es sino decirles que el emperador dijo, y desde que el emperador decía era palabra de Dios. El emperador era un ser divino, era un ser que tenía para ellos un, una relación directa con el dios Shinto. Por lo que dijera el emperador, encontraron, por ejemplo, que los soldados, como todos los soldados del mundo, eran reacios a tomarse las medicinas y se tomaban la primera dosis, la segunda y no volvían. Entonces le colocaban en el papelito ahí, debe tomarse esta medicina porque es orden del emperador y el soldado cumplía. O sea, descubrieron que esa disciplina cerrera y lo de los kamikazes y tal tenía una debilidad, entonces había que atacarla. Y le atacaron muy bien esa debilidad y se dieron cuenta que la personificación del emperador en las tropas eran los almirantes y generales. Entonces se dedicaron exclusivamente a espiar las comunicaciones, no exclusivamente, sino con énfasis, las comunicaciones del general, del almirante Yamamoto, hasta que descubrieron, le descifraron un mensaje que viajaba de una isla a otra eh, a visitar las tropas en la planeación de una nueva operación que estaban los japoneses desarrollando. Entonces le hicieron el seguimiento y no tuvo tiempo de montar en su caballo cuando una bala atravesó su corazón y su avión fue derribado. De eso se trata la manipulación de la mente del enemigo. No era simplemente matar al comandante, eso era parte de la operación. El éxito estaba en que comprendían la psiquis del adversario y le estaban manipulando su mente. Y eso es lo que hacen los grandes estrategas que nos sorprenden aquí, que ponen a un presidente o a otro. Y por ejemplo, los que tiene el señor Trump son dedicados a eso. El cuento, hoy por ejemplo andaba circulando en las redes otro de esos cuentos funambulescos que nos echan, que Soros y no sé quién son amigos de este Zelensky, y entonces que Trump lo que está salvando es al mundo del globalismo. No, Trump lo que está salvando es su bolsillo de toda la riqueza que quiere. El globalismo es otro tema que algunos lo multiplican, pero por ejemplo dicen que el señor Soros es de los que mueve el mundo y es el peligro para el diablo con cacho y con cola. Y está como en el puesto 50 entre los más ricos del mundo. Entonces, los que dicen el globalismo están muy bien correspondidos porque a ellos les inventan lo del famoso club ese que dicen que pertenecen los Clinton, no sé qué, y al mundo o a la ignorancia la mantienen más ignorante con todas esas cosas que están manipulando la psiquis, con propaganda y desinformación. Y esa es la gran destreza de estos grandes estrategas, aplicar cosas que en la guerra son el pan nuestro de cada día, que pertenecen a la contrainteligencia, porque desinformar es parte de hacer contrainteligencia. Lo otro, que es llevarlo al postrante estado de la decepción, o sea, por medio de mentiras. Deception es mentir, ¿no? Y dar direcciones incorrectas. Eso es parte de la manipulación que hacen los expertos en inteligencia, y Rusia tiene esa escuela y la ha hecho todo el tiempo desde que Putin está en el poder, no solamente lo de Ucrania, la ha manejado así. China, ni se diga, es su especialidad. Cuba, ni para qué mencionarlo. Luego acuden a una estrategia en la que todos estos dictadorzuelos son expertos. Analicen todos los discursos o todas las apariciones públicas del señor Donald Trump. Todo el tiempo es temor e intimidación, miedo e intimidación. Estados Unidos tiene que votar por mí o si no nos volvemos todos comunistas. Estados Unidos tiene que votar por Trump porque el globalismo va a acabar con Estados Unidos. Aquí tuvimos en esta sala hace como 4 años a un muchacho que venía de Estados Unidos y estaba casi al borde de suicidarse porque iba a ganar el señor Biden y decía que si ganaba Biden, Estados Unidos se volvía comunista y él tenía que abandonar Estados Unidos
porque ya no haya sitio en el mundo donde vivir. A ese nivel llegan a meterle a la gente. Y esa es parte de la propaganda, pero como lo vimos brevemente, la propaganda es un manejo metodológico de la mente. Y eso es lo que hacen estos expertos. Lo otro, construir alianzas y ganar apoyos, pero no con sinergias proactivas, sino con este mismo esquema. Entonces, una de las grandes formas de construir alianzas y ganar apoyos es enfrentar, o sea, aplicar el principio del señor Nicolás de Maquiavelo: divide y reinarás. Y eso lo hacen en todas las guerras los especialistas en la guerra. Verbigracia, la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial fue esa. Los grupos antinazis que se formaron en Alemania y que ayudaron a combatir dentro del territorio alemán. En Rusia les han aparecido varias veces grupos pro-ucranianos. Por eso, cuando los terroristas islámicos le cometieron un atentado hace como unos 6 meses a Rusia dentro de su territorio, inmediatamente Putin dijo que eso era coordinado con el gobierno ucraniano. Sea cierto o no, es un sistema y es probable que haya ocurrido que haya la aplicación de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque los ucranianos tampoco es que sean amigos de los yihadistas. No tenemos la prueba que lo hicieron, pero sucedió. Recuerden ustedes también que hace 5 años aproximadamente Estados Unidos eliminó a un general iraní que era el jefe de las fuerzas Quds y lo eliminó en un aeropuerto de Bagdad. ¿Qué sucedió enseguida? Que Irán dijo que eso era una operación en asocio con Israel y que no ha sido una orden del señor Trump para vengar alguna actividad de Irán. Eso era un mandado a Israel. Pero más adelante ocurrió algo rarísimo. Irán es un país chiita y tiene enemigos obviamente a los sunitas. Al Qaeda e ISIS son sunitas extremistas, o sea que ya por naturaleza son enemigos del régimen iraní. Y el día que se celebraban 4 años de la muerte de este caballero, había una romería impresionante de gente en un cementerio visitando la tumba del general Qasem Soleimani y explotaron unos petardos y mataron más de 200 personas. Inmediatamente el Estado Islámico, que no tiene sede propia en Irak, en Irán, ya los descabezan, pero sí pasa la frontera desde Afganistán y desde Pakistán, mmm, se atribuyó el hecho. En respuesta, Irán bombardeó unos campamentos, pero inmediatamente dijo que eso ha sido algo montado por los judíos, por los israelíes. No se podría descartar que sea una maniobra sucia de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero es que uno de los proyectos fundamentales del Estado Islámico es también destruir a Israel. Así como los iraníes chiitas quieren destruir a Israel, los de ISIS también quieren destruir Israel. Entonces ahí quedaría la duda. Pero si se hizo de esa manera, por dinero o por lo que haya sido, esa es la fórmula. Y en la política lo aplican poniendo lo que llaman la operación avispa y traer uno de otro lado los voltearepas que se dan silvestres en la política colombiana. Y lo otro es manipular las consideraciones éticas. Ustedes saben que lo ético tiene que ver más con lo cultural que con la comprensión del tema, porque para un musulmán extremista es ético hasta matar a la esposa porque miró a otro hombre y ya con eso el tipo dice que hay un crimen de honor. Y pues en el occidente eso no se vale, ¿no? Aquí sí no se vale hacer eso, pero para ellos es ético hacerlo. Para los chinos del Partido Comunista, eh, delatar a una persona a sabiendas que lo van a decapitar o lo van a colgar en la horca es ético, porque están defendiendo la ética del partido. Para los occidentales nos parece un crimen diferente y así sucesivamente. Entonces, lo ético en cada caso tiene una manipulación y lo que se trata en ese trabajo de contrainteligencia es manipular la mente del adversario para ponerlo en choque.
Eso lo veremos mejor cuando veamos la guerra psicológica. Ahora volvamos al tema militar de la seguridad para complementar esto, porque como les decía, es tan extenso que son muchas cosas las que hay que tocar para ir generando el apego a esta cultura que tiene mucha información, lo que es la seguridad. Entonces, volvemos a la famosa operación de Rommel en el desierto para aproximarse hacia el oriente con dirección a Libia y Egipto. Toda tropa o toda actividad en toda operación que se ordene, una orden de operaciones, un plan de operaciones, una directiva, siempre la seguridad va por encima. En nuestro medio militar se dice las medidas de seguridad. Siempre, ante todo, extreme medidas de seguridad. Y extreme medidas de seguridad no es una frase de cajón. Quiere decir que incremente los patrullajes, que cambie la posición de las tropas, que dé desinformación, que haga el amague que va para un lado y coja para otro. Mil medidas y contramedidas que se toman de engaño. Eso significa aquí en el campo de batalla que hay unidades que van en la vanguardia, que están al frente y tienen unas instrucciones de medidas de seguridad en todos los sentidos. Aprovechamiento del terreno, eh, cambios de posiciones, posiciones principales, alternas y suplementarias, fases en que se hacen los movimientos, procedimientos para efectuar las patrullas de combate y las patrullas de inteligencia, observaciones, puestos de escucha, puestos de observación, eh, difusión de informaciones de inteligencia que lleguen en el frente, tareas para capturar o paisanos o adversarios y entrevistarlos y buscar información, etcétera. Eso lo hacen los que están en el frente. Los que hacen en el flanco se proveen su propia seguridad, pero también le garantizan la seguridad de flanco a las propias tropas y le debilitan la seguridad de flanco al adversario. Y los que están en la retaguardia tienen la responsabilidad de brindar su propia seguridad, garantizar la seguridad de los trenes de campaña para que no le va a faltar el abastecimiento nunca a los que están adelante, prestar la seguridad sobre los puestos o puntos donde hay abastecimiento, donde hay hospitales de campaña móviles, donde hay puestos de recepción de heridos o de personal, donde hay unidades de reserva. Todo eso requiere seguridad, la seguridad ante todo. Entonces, al trasladarlo a la política, vemos que eso es como un campo de batalla, que no es solamente las estratagemas para ganarle de mano al otro, sino que hay que montar un calco de operaciones, cómo se trabaja un área y cómo se garantiza la seguridad de todo lo que hace el propio proyecto. Entonces, mi coronel Alarcón, para no alargarnos a hablar tanto, sino más bien escuchar, después de todo lo que hemos visto, pidámosle a los asistentes que nos ayuden con una propuesta de una medida de contrainteligencia que se les ocurra después de tanta información que hemos soltado hoy en torno a la conducción de un proyecto político transformador. ¿Y por qué propone eso? Les pedimos, y como siempre, muy concreto y no eh, conferencia paralela. Muchas gracias, mi coronel. Por favor, el, el copage. Bueno, buenas tardes para los que no he podido saludar en el día de hoy. Vamos a hacer la palabra. Vamos a hacer la palabra en el orden en que estamos en la sala. Ya hay una mano levantada. Rosalía, adelante, por favor. Pienso que una forma muy concreta y muy precisa de hacer contrainteligencia en la conducción de un proyecto político transformador es inicialmente presentarlo en resumen, en forma de una presentación ejecutiva, no con todos los elementos correspondientes, y poco a poco, cuando se vea que la militancia es seria y comprometida, ahí sí completar por completo todos los temas que le competen al proyecto político estratégico. Gracias. Gracias. Adelante, por favor, mi general Herrera.
Buenas noches, muchas gracias, Buenas noches, mi coronel Alarcón. Saludo especial para todos los asistentes a la mesa y también a mi coronel Villamarín por la exposición. En cierta forma, una medida de contrainteligencia en conducción de un proyecto político se ha dicho anteriormente por nuestra parte que el proyecto político pues debe presentarse con una medida de control inscrito en una, perdón, escúcheme que se me fue la palabra, en una notaría, registrarlo en una notaría, porque de eso deja precisamente la proyección en el sentido de controlarlo y desde luego de dar pie a que no sea, como quien dice, copiado o falsificado. Y de igual manera, que quien presenta el proyecto político estratégico, pues le asigne un seguro de tal manera que cuando si es posible, ese proyecto político lograse ganar, como quien dice, o ser escogido como lo más importante, pues se tenga la seguridad de que la persona o las personas o el partido que lo haya expuesto, que lo haya propuesto, pues tenga la seguridad de que no va a ser falseado ni va a ser trampeado, digámoslo así. Creería que esas dos medidas de alguna manera podrían servir estratégicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Bienvenido. Bueno, mientras que soluciona su situación. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. En respuesta a esta proposición de la medida contraestratégica, si en la estructura es posible poder preservar el proyecto, debería ser bajo ciertas normas que impidan tanto el sabotaje como una contraposición a algo que ya se va a presentar. Pero creo que sobre política transformadora, eso debería estar ya resuelto por todos los miembros, porque de otra forma no tendría la suficiente conducción como medida de contrainteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues para mí ha sido significativo o importante la contrainteligencia en el área industrial, en el área de producción, porque la guerra necesita de todo, desde alimentos, vestidos, químicos, metales, etcétera, etcétera, y lógicamente los procesos. Entonces a veces parece muy insignificante
si se revela o no se revela, si ha aumentado la capacidad de producción de acero o de productos químicos vitales para la guerra, etcétera, etcétera, y se comenta inocentemente. Entonces hay que tener una contrainteligencia que preserve esa información, no solo dándole instrucción al personal de producción de las plantas industriales, sino también dentro de ellas colocando agentes de contrainteligencia para que no solo promuevan, sino que también estén atentos. Recordemos el caso de cómo se filtró la información de la producción de la bomba atómica en los Estados Unidos. Entonces, es fundamental. Creo que no debemos olvidar ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Jairo, Adelante, adelante. Estamos escuchándolo, mi coronel. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Adelante, por favor. Como quiera que Luis Alberto ya explicó todo lo relacionado con lo que es la inteligencia y la contrainteligencia, pues precisamente lo que busca la contrainteligencia es desarrollar una serie de acciones tendientes a proteger el proyecto político desde su creación y todo el tiempo que dure ese proyecto político con vida en el contexto nacional. Como quiera que se pretende y ha sido política de Fundel, precisamente, y la tiene muy clara, de crear el partido político. Pienso que dentro de la organización de este partido político hay que precisamente ubicar un grupo especial que sepa del tema, que sepa de inteligencia y que sepa de contrainteligencia. El coronel Iván González lo acabo de decir y comparto con él precisamente eso. No se llamará ni inteligencia ni contrainteligencia porque arrancamos mal. Podemos darle X nombre, cualquier nombre, el que sea, pero que su misión sea esa: crear todas las condiciones que permitan que ese proyecto político llegue a feliz término. Lógicamente, tanto a la parte externa como en la parte interna. Entonces, habrá necesidad de hacer actividades de contrainteligencia de todas las personas que pertenezcan para evitar que se nos infiltren y que simplemente destruyan ese proyecto político. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo tengo unos comentarios previos que tenemos con respecto a la convivencia humana. Nosotros no tenemos aquí convivencia humana, sino luchas de clases. Prima el interés selectivo de los secuaces del presidente. En la función administrativa, jurídica, jurisdiccional, son de bolsillo. Prima en el bienestar general, la seguridad, debía haber seguridad nacional, pero hay destrucción de la nación. En cuanto al desarrollo, no hay desarrollo nacional, sino país en vías de extinción. Se fomenta la agenda woke con la destrucción de la niñez, abortos y homosexualismo. El DAS fue destruido a exigencia de las FARC a Santos, porque el DAS era el que estaba dando las informaciones para poner las bombas a través de la Fuerza Aérea. Subió Santos y se acabó esa situación. Ahora vemos que la seguridad está en manos de coroneles que le dicen al soldado: tírese al hueco. Y partiendo de la base sobre la pregunta de que el enemigo es el comunismo internacional organizado por el Foro de Sao Paulo en cabeza del guerrillero presidente.
que tanto la Reserva como el partido político, con el pleno conocimiento y experiencia en asuntos de inteligencia y contrainteligencia, debemos organizar múltiples frentes de información y conducción de operaciones tendientes hacia los organismos judiciales que obren con transparencia y objetividad. Se requiere un partido político fuerte y transparente como Fundel. Gracias. Gracias, mi mayor. Por favor, adelante, mi coronel Saavedra. ¿No está? No, sí está, pero no abre su micrófono. Vamos a darle otra oportunidad ahora. Adelante, por favor, entonces, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Bueno, primero que todo, antes que proponer la medida de contrainteligencia, primero seleccionaría un grupo, organizarlo, seleccionarlo, prepararlo en el ciclo de inteligencia y en el ciclo de contrainteligencia. Una vez preparado, se le dan las tareas para proteger el partido político, proteger sus directivas, debe proteger los documentos, las instalaciones y las personas. Luego sí, de tantas medidas de contrainteligencia que se le pueden dar, pero la respuesta es para una sola medida de contrainteligencia, les daría la de proteger la estrategia del proyecto político transformador. ¿Por qué? Toda vez que el proyecto político debe estar sujeto a la compartimentación, cada miembro, cada integrante de las directivas o del partido político debe saber únicamente lo que le sea pertinente para el cumplimiento de sus tareas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Ya le doy la palabra a mi coronel Fuentes. Bueno, don Eugenio y señor coronel Villamarín, la verdad que yo me encuentro confundido con esta pregunta porque si el fin de la política es el bien común, proyectar el bien común y resolver las necesidades de la sociedad, de los asociados según el contrato social que tenemos. Entonces, pues de ninguna manera cabría una medida de contrainteligencia, porque pues hay que llevarle a la militancia proyectos que realmente sean necesarios de posible cumplimiento y que beneficien a la población. Porque si es con una medida de contrainteligencia, él lleva la información de que no se va a hacer nada. Simplemente lo que estamos haciendo ahora, el cambio. ¿Pero el cambio de qué? Absolutamente nada. Esa medida del actual vivir sería una medida de contrainteligencia. ¿Sería alguna medida de contrainteligencia lo que hizo el primer mandatario hace algunos días al decir que en el Catatumbo habían tropas extranjeras? Y si habían tropas extranjeras, ¿qué había que hacer con ellas? Solamente divulgar y quedarnos quietos, no decirle nada a la fuerza pública de que los combatiera o que iba a dialogar con el país vecino para que la sacara del país. Entonces, en ese sentido es mi respuesta, y vuelvo y repito, confundido con la finalidad de lo que es la política. Gracias. Confundido frente a la pregunta.
Mi coronel, Gracias. yo le pediría que mi coronel Carvajal le complemente lo que dijo, porque me parece que ahí está la respuesta en lo que dijo mi coronel Carvajal. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Bueno, me refería a que antes de determinar la medida de contrainteligencia, pues primero habría que preparar un grupo, organizarlo, prepararlo en el ciclo de inteligencia y en el ciclo de contrainteligencia. Una vez preparado, se le dan las tareas para proteger el proyecto político, el partido político, sus dirigentes. Hay que proteger documentos, instalaciones y personas. Luego sí se le daría la medida de contrainteligencia que entre tantas que se pueden dar, pues una sería proteger la estrategia del proyecto político transformador, toda vez que el proyecto político debe estar sujeto a la compartimentación, es decir, cada persona debe saber lo que únicamente le sea pertinente para el cumplimiento de sus tareas. Pues pienso que esta sería una respuesta que pues, los participantes podemos complementar. Muchas gracias. Yo le agregaría a mi coronel, es que como la estrategia siempre es el cómo se va a hacer la cosa, cómo se va a llevar a cabo, pues se puede que el proyecto lo conozca el otro. Vamos a colocar un ejemplo aquí concreto. Dos alcaldes, dos alcaldes que tienen la misma idea, o dos candidatos a la alcaldía. Y el uno habla de que va a mejorar los caminos de las veredas. Y el otro tiene ya un proyecto mucho más concreto de cuántos puentes va a construir y toda cosa. Entonces va con el manejo de la contrainteligencia, es a decir, construiremos los puentes o mejoraremos la vía en este sentido y en este. Entonces ya es la forma como lo presente para proteger su proyecto, porque si no, nos pasa como lo que decimos aquí internamente en la fundación, ¿por qué no se publica todo el trabajo que se ha hecho anteriormente? Porque lo cogen toda esta gente que no tiene ningún proyecto y lo que hacen es que lo degeneran, lo deterioran y se ponen a publicar cosas que no son. Y cuando se va a hablar de eso, pues ya nadie cree. Esa es más o menos la idea, mi coronel Pachón. Adelante, mi coronel. La verdad que no. No me queda clara la información frente, es decir, yo entiendo lo que busca la contrainteligencia en asuntos de seguridad del Estado y en asuntos de seguridad de la fuerza pública en general. Pero frente a la política no se puede mentir, porque en asuntos de seguridad nacional, pues en algunas ocasiones se puede inducir al error, simular determinada situación, mentir prácticamente de que algo se va a hacer, pero que no suceda. Por eso mi insistencia frente a la frase del mandatario. Hay fuerzas extranjeras en el Catatumbo. ¿Y qué pasa? ¿Esa es una medida de inteligencia contra inteligencia o por decir que sabe mucho, pero que no se va a hacer nada? Gracias. Pero es que mi coronel son dos cosas distintas. Una cosa es mentir y otra cosa es proteger. Una cosa es que estamos preguntando aquí por cómo hacer una medida para proteger lo que hace el proyecto político y otra cosa es una acción del gobierno Petro. Entonces creo que hay dos diferencias. Y la estrategia sí se protege, claro que se protege, porque no va a decir cómo es que está trabajando las bases. Y ya las bases, pues va la gente a trabajar los que hacen su desarrollo y es lo propio del partido y saben cómo llevan las ideas y cómo lo hacen. A menos que el otro esté allá espiando lo que es lo que hace, que también suele ocurrir. Pero siempre se trata de proteger el, el, el contexto del proyecto. Lo mismo que si hacemos otra comparación, entonces también sería en el fútbol. Sería un engaño salir a la cancha, porque cuando hacen los entrenamientos finales, que ya ensayan los tiros de esquina y toda cosa, ya no dejan entrar la prensa. Y entonces dicen son entrenamientos cerrados. Igual ocurre aquí, pienso yo. Pero pues de todas maneras, muy válido lo que usted dice, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches para las
Laura, muchas gracias, mi coronel, por cederme la palabra. Quiero ser rápido en este sentido. Yo creo que eh, voy a proponer una medida de contrainteligencia que realmente yo creo que nos ayudaría mucho en esta conducción de nuestro proyecto político. Y esa medida de contrainteligencia está orientada en que debemos de partir justamente creando un protocolo. Ese protocolo orientado a detectar campañas de desinformación o campañas de infiltración. Ese protocolo inicialmente partiría de la creación de un equipo en concordancia con lo que dice mi coronel Carvajal, el establecimiento de un equipo que permita, que tenga la experiencia, la solidez, el conocimiento para definir indicadores claves que en cierta forma permita también al resto de personas capacitarlos, educarlos en cómo se van a preparar, como hemos visto en la noche de hoy esta conferencia. Excelente, porque nos ha abierto los ojos en ciertos elementos que son, pues, dentro de la vida militar, son cotidianos, especialmente en la especialidad de inteligencia militar, pero pues para todos sería muy provechoso que ese grupo que realice ese protocolo comience ese factor de capacitación. También unos factores o unos protocolos de respuesta. Listo, identificamos el riesgo. Sabemos y hemos identificado el riesgo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar ese riesgo? ¿Cómo vamos a lanzarle medidas de contrainteligencia, de contraespionaje inclusive, para efectos de proteger nuestras ideas, realmente que no sean copiadas y prostituidas, perdón la expresión, pero pues es decir, para efectos de garantizar ese sigilo, esa seguridad de las ideas como tal del partido. Y por último, yo creo que ese mismo grupo hace una especie de evaluación y ajustes que permanentemente, porque la contrainteligencia es dinámica y hay que estarla, como se dice siempre, renovando en la medida que nos permita realmente fortalecer toda esa actividad orientada a mantener la seguridad como tal de las ideas del partido. Esa medida o esas campañas de desinformación o esas campañas de infiltración hay que detectarlas a tiempo, de entradita. Entonces yo creo que hemos perdido tiempo también, pues por desconocimiento en ciertas cosas, pero este protocolo para proteger la esencia de lo que es el partido ya debía haberse elaborado, pero no, tenemos tiempo. Entonces, yo creo que ese es una buena medida de contrainteligencia para ejecutar y proteger todo lo que es nuestro partido. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Está pidiendo la palabra por segunda oportunidad. Adelante, por favor, Rosalía. Probablemente una de las fórmulas teóricamente más seguras para proteger cualquier trabajo importante sea la inscripción en la oficina de derechos de autor. Sin embargo, hoy en día creo que ni siquiera las patentes dan seguridad sobre nada. En ciencias básicas, lo que se hace es la publicación completa del trabajo con un summary, un resumen al comienzo, explicando quiénes son los autores, cuál es la metodología utilizada y pues una serie de aspectos que conducen realmente a los derechos de autor. Sin embargo, sé de muchos trabajos que por lo importantes, como por ejemplo los que ha hecho el doctor Luis Orlando Castro Cabrera, empiezan a ser atacados por abogados diciendo que los conocimientos en ciencia básica tienen que ser públicos y tratan de apropiarse de las patentes. Yo, sin embargo, creo que sería importante para aumentar nuestra militancia que el proyecto político estratégico nuestro, transformador, se conozca al máximo, porque estamos perdiendo tiempo de que haya muchos que lo conozcan para que lo apoyen.
y deberíamos sencillamente inscribirlo, hacerle un texto al estilo de lo que se hace en ciencias básicas, porque es un formato muy especial, casi que obteniendo una patente, de modo que teman una demanda grave económica quienes se atrevan a utilizarlo o a deformarlo o a exigir que se dé por completo todo su forma, su método, porque seguramente va a haber personas de ese calibre. Les quiero contar que esta mañana en un noticiero escuché, no identifiqué quién estaba hablando, pero están utilizando nuestro lenguaje que utilizamos a veces acá en las conferencias, como por ejemplo, estaba diciendo alguien que en el Catatumbo lo que necesitaban era un proyecto agroindustrial asociativo. Esas son nuestras propias palabras cuando estamos explicando el proyecto agroindustrial. Y también dijeron que no solamente se trataba de que se hiciera desarrollo de trabajo, sino que sencillamente se estuviera cambiando el modelo económico del país. Así lo dijeron y son palabras que utilizamos nosotros cuando estamos hablando de los objetivos del proyecto político estratégico. Así es de que todos ustedes tienen razón en cómo es el manejo de esto y probablemente ni siquiera una patente nos proteja del plagio o el desastre sobre lo que utilice cualquier persona que no sabe de qué está hablando. Sin embargo, tal vez Para el, sacarle una patente. para el cierre, adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, no, es que quería decir lo siguiente. Las guerrillas revolucionarias comunistas que hay en Colombia están desarrollando una estrategia, pero esa estrategia está siendo protegida por la contrainteligencia de la subversión. O sea, ellos sí tienen sus medidas y es una estrategia porque pues tienen sus objetivos, tienen sus planes criminales para hacerle daño al país. Pues es un ejemplo de cómo la contrainteligencia de la subversión está siendo muy desarrollada porque todos los días estamos viendo golpes allá, golpes acá y más cosas que vendrán por parte de estos criminales. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Fuentes, adelante, por favor. Ya tiene abierto su micrófono. Sí, señor. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches, mi coronel. Muy buenas noches Buenas para noches. todos los presentes. Gracias. Eh, bueno, la contrainteligencia se hizo básicamente para proteger la información. Y de ahí se derivan pues muchas cosas, que son las medidas activas y pasivas dentro de la protección de la información. Para eso, pues ya lo han mencionado los anteriores, que pues hay que crear grupos y hay que crear el talento humano para que la contrainteligencia o la protección de los datos sea efectiva. Pero hablándolo en política, como proyecto político, lo decía la ingeniera Rosita ahorita, que los proyectos hay que darlos a conocer como algunos otros, pero en campaña hemos visto que, por ejemplo, los candidatos que van a presentar un plan de gobierno, presentan es como un informe ejecutivo, y ya lo dijo actualmente alguien. Es decir, uno no puede dar a mostrar todas las cartas del naipe porque sencillamente van a conocer todo el juego. Pero sí los resúmenes ejecutivos a través de esa contrainteligencia es sencillamente mostrar el título, más no su contenido, que es donde viene precisamente el bullwhip del asunto, todo lo que se va a desarrollar. Entonces me parece que para protección de datos solamente podríamos sencillamente mostrar a qué o qué es lo que se va a hacer, pero no el cómo se va a hacer, porque el cómo ya se desarrolla ya como el que está sentado ya en el banco de la presidencia, de la alcaldía, de la gobernación en sí, y ahí ya tiene todo su equipo de trabajo. Ahora bien, ¿quiénes iban a saber de todo ese trabajo? Pues el grupo más unido a ese líder, que en este caso sería ya mi coronel Villamarín, con la ingeniera Rosita y otros miembros que van a conocer específicamente el cómo. Pero de ahí en adelante,
ya sería pues la protección en sí de toda la información. Para la palabra clave, proteger la información. Gracias. Gracias, mi coronel. Finalmente nos queda ya el cierre por parte de mi coronel, las conclusiones y la lectura de el aporte de Sonia para el día de hoy. Mi coronel Villamarín, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces leo primero el aporte que nos envía Sonia. Es muy cortico. Dice, sembraría cáscaras para que pueda identificar dónde me están infiltrando. Bueno, entonces, vamos a recapitular un poco y creemos que en la recapitulación resolvemos algunas dudas que todavía pueden haber y nos ponemos de acuerdo en esto. Comenzamos porque este es el séptimo taller que realizamos alrededor de los conceptos generales de estrategia militar aplicados a la dinámica de la política. Y hemos tomado apenas un segmento de la estrategia militar, que es analizar los principios de la guerra y buscarle algunas analogías o correlaciones con la política. Lo que hemos hecho son apenas bosquejos, porque esto son ciencias, esto tiene mucha profundidad y si se va a estudiar a fondo hay que tomar una cantidad de ejemplos de sistemas de gobierno, de hechos puntuales, cómo ocurrieron en cada caso. Nuestro barrido ha sido más o menos como formar una idea conceptual. Y hoy teníamos el análisis de la seguridad. Entonces comenzamos por decir que la seguridad es una cultura, que es cultura dentro de la política y necesidad inaplazable dentro del ejercicio de las operaciones y al mismo tiempo es un principio de la guerra. Y que como la guerra y la política se parecen, pues hay que tener seguridad en cada uno de sus aspectos. Y comenzamos por mostrar unos ejemplos de una metodología académica y didáctica, pedagógica que utilizaban las fuerzas militares de Canadá en la Segunda Guerra Mundial y que crearon una serie de volantes de consumo interno para el blanco audiencia, propias tropas, formándole ese criterio de mucha seguridad a las tropas con diferentes mensajes. Y analizamos 2 por un lado, luego otros 5 por otro, en total 7 mensajes, todos muy dicientes y concretos, donde se pueden cometer errores que ponen en riesgo las vidas humanas por no aplicar las medidas de seguridad. Las funciones del Estado luego las vimos en términos generales para entrar a hacer el engarce entre lo que es la estructura general del Estado, lo que es el contexto del Estado como ente con sus atributos y fines, para llevarlo a una conceptualización mucho más clara de 3 aspectos que son la parte normativa y de correlación o de interacción con la comunidad, la parte de satisfacer los intereses y necesidades, que es lo fundamental para dar bienestar, y lo de proporcionar todas las medidas para que haya una coexistencia o una convivencia humana. Después vimos un ejemplo de los tantos que hay, cómo se divide la función del Estado y siempre llegamos a la misma conclusión, que su propósito general, su propósito superior es dar bienestar y lo otro es, a partir de ese bienestar, tener lo que es seguridad y desarrollo. Y luego entramos a ver esos 2 aspectos, seguridad y desarrollo, con base en los elementos del poder nacional, que son 4 según la doctrina colombiana, que es lo político, lo económico, lo militar y lo psicosocial, y ahí quedan enmarcados esos 2 aspectos fundamentales. Luego hicimos un breve barrido de lo que es la seguridad multidimensional. Explicamos claramente dónde está la errónea comprensión o la errónea interpretación que pretende darle el señor Petro a la seguridad humana, que es muy diferente a la conceptualización de seguridad humana a como él la quiere presentar como una lucha de clases de teoría marxista-leninista. Después vimos cómo se estructura la planeación estratégica de la inteligencia a nivel nacional
para garantizar la seguridad del Estado, obviamente, y la convivencia pacífica. Y lo vimos luego en forma táctica, cómo se concibe y cómo se desarrolla. Enseguida pasamos a ver todos los factores sobre los cuales puede haber sabotaje, terrorismo, espionaje o subversión. Y explicamos que la contrainteligencia tiene tres contras: contraespionaje, contrasabotaje, contrasubversión o contraterrorismo o protección de personas. Después vimos cómo la contrainteligencia es utilizada con una cantidad de información que puede afectar la psiquis del adversario. Pero es que resulta que si nosotros lo queremos hacer, tal vez eso nos faltó decirlo en la charla, los otros también nos lo hacen a nosotros. Y ahí radica una de las razones por las que sí hay que tener medidas de contrainteligencia para proteger lo propio. Porque es que los estrategas políticos, y aquí hicimos el comentario varias veces, se vuelven famosos, es por eso, que no son estrategas políticos, sino estrategas electorales o de marketing político, que es otra cosa distinta. Pero ellos manejan muy bien este tema de los pasos a pasos para causar el impacto psicológico. 6 pasos perfectamente determinados ahí para manipular al adversario y manipular las masas que votan. Entonces sí hay que tener unas medidas especiales para contrarrestar estas acciones. Luego vimos que en el campo militar todos los sectores donde se actúa tienen que tener medidas de seguridad. Y seguridad partimos del principio que es contrainteligencia. Entonces sí debe haber medidas de seguridad, por ejemplo, de contrainteligencia, para verificar si el adversario nos está haciendo operación avispa. Por eso nos pareció muy al lugar lo que dijo al final Sonia, cuando nos agregó que colocar las cascaritas. Recordemos que eso lo llamábamos nosotros trampas y ardides, y en conceptualización general de la táctica y la estrategia se llama canalizar al adversario para llevarlo al terreno desfavorable. Entonces sí hay que estar pendiente y averiguando qué pasa, porque si no se nos infiltra otra persona y comienza a trastearse los votos, a trastearse la gente, y cuando vienen las actividades está el sabotaje. Pueden, por ejemplo, regar rumores que va a ocurrir X o Y actividad negativa dentro de un proceso que se va a hacer, y eso causa que la gente no asista o la envían para otro lado. Entonces sí hay que tener muchas medidas de contrainteligencia para verificar quién puede hacer el infiltrado o medidas de seguridad. Luego pasamos a la pregunta. Escuchamos una cantidad de respuestas, todas como siempre interesantes, aportantes. Obviamente aquí tomamos nota para ir teniendo mayor bagaje y mayor o mejores puntos de apoyo para siempre argumentar. Lo más necesario en toda actividad política es saber argumentar, no convertirse en un multiplicador de la imagen de una persona, sino en tener argumento. Entonces, para cerrar, complementando un poco lo que ustedes dijeron, quisiera agregarle 2 aspectos en los que es esencialísimo, además del que acabo de decir, tener medidas de contrainteligencia. Y me refiero, por ejemplo, a las bases de datos. Es obligatorio tener en toda organización humana, fundaciones, clubes sociales, empresas, etcétera, las bases de datos, y tener una política de bases de datos que inclusive la violación de esas bases de datos puede ser penalizada. Entonces sí hay que tener unas medidas de seguridad, comenzando por las comprobaciones de lealtad de quienes manejen esas bases de datos, porque ahí está la información de muchas personas que pueden ser utilizadas para fines comerciales, políticos, o otro tipo de fines que le afecten el proyecto político. Y eso es muy común en la política colombiana, lo que llaman las operaciones avispas. También hay otros documentos que sí requieren mucha contrainteligencia y medidas de seguridad en el manejo de un proyecto político, que es lo que estábamos proponiendo aquí. Y de manera tangencial lo mencionaron 2 personas, y se refiere a que las evaluaciones y los avances del proyecto deben manejarse internamente y no volverse público todo el tiempo lo que no debe ser público. Y ahí es donde insistimos, hay cosas que no deben ser públicas, no tienen por qué ser públicas. Y pongamos un ejemplo, una evaluación.
Se hace X o Y actividad dentro del partido y se reúnen los dirigentes a evaluarla o los comités accidentales que se hayan creado o como esté funcionando de acuerdo a la dinámica. Y se llegan a unas conclusiones. Nuestros aciertos fueron A, B y C y nuestros desaciertos fueron A, B y C. Eso no tiene por qué conocerlo la contraparte ni nadie más. Toca manejarlo de una manera con altura, porque o si no terminamos haciendo el show como el famoso Consejo de Ministros de hace un mes, que parecía una reunión de los tres chiflados. Entonces miren ustedes que sí hay un montón de cosas por hacer, otro documento que requiere un manejo muy serio es cómo se están invirtiendo los gastos, porque la contraparte debe estar pendiente todo el tiempo de cómo se está manejando el dinero, quién aporta, quién no aporta, porque en un país donde hay inseguridad, entonces a quien aporta más para una campaña lo pueden extorsionar, lo pueden amenazar. Entonces, esas son informaciones que hay que tenerlas para las autoridades cuando las requieran, pero no para que todo el mundo las maneje. Medidas de contrainteligencia, medidas de seguridad. Otras medidas de contrainteligencia es si el candidato va a viajar a cierto sitio. Entonces hay que enviar las avanzadas para garantizar la seguridad y hay que tener todas las medidas de seguridad posibles para evitar que ocurran cosas lamentables. Se puede utilizar, como hizo el señor Molano, y es un ejemplo que lo hicieron aquí, que evaluaron. Recuerden ustedes que ya Molano no sino Fico, perdón, estaba confundiéndolos. Fico estaba de candidato y ya estaba prácticamente seguro que o la mayoría de las personas de la reserva votaban por él, porque la contraparte eran Petro y el señor Hernández de Bucaramanga. Entonces era más seguro que votaran por él y se había programado una reunión con este señor en el Hotel Tequendama y había algunos que querían figurar ahí. 60 líderes, 60 ministros de defensa y 60 vicepresidentes estaban ahí listos a recibirlo. Y el señor Uribe tomó otra decisión, dijo no, ya es cierre de campaña, váyase para tales municipios y enviamos a un delegado que hable con los otros porque tenían la certeza de que esos votos estaban seguros. Una maniobra nos parece oscura, pero es común que ocurra. Entonces miren ustedes que sí ocurren muchas cosas en las cuales se aplica la contrainteligencia. O se puede poner el ejemplo, lo que no se debe hacer. Bueno, llegamos al cierre del ejercicio. Mañana tendremos el principio de la sencillez, que es fundamental para que todas las estructuras de mando lo entiendan. Entre más sencillo, más fácil. Entre más complejo, más difícil. Y vamos también a hacer un ejercicio parecido de reflexión. A todos ustedes, muchísimas gracias. Una feliz noche. Que Dios nos siga bendiciendo y que nos permita seguir haciendo esta tarea que debe traer resultados positivos, porque siempre invita a reflexionar y a mejorar. Mil gracias a todos y feliz noche. Llamaré, señor. entre otras. Gracias, una feliz noche para todos. En las unidades Gracias igualmente a todos.